buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Ya les dije que aquí Economía para Todos, agosto, pues es un mes más. Pero lo que pasa es que para la economía y para la política no es un mes más, así que para nosotros tampoco, porque como pueden suponer, pues todo lo que hemos sufrido y además lo hemos sufrido hasta personalmente también por nuestros queridos amigos de allí, los ceutíes. Después presentaremos a Susana Burgos. Pues lo hemos vivido muy de cerca, porque es que ha sido pues muy lamentable todo. Ha sido todo un esperpento montado por este gobierno, que son unos inútiles, que dicen que no sabían nada y lo sabían. Después, cuando ha ocurrido, no han hecho absolutamente nada, todo tarde, mal. Y ahora cambiándonos un poco el relato, ¿no? Ya pues los ministros irán, de urgencia a finales de agosto. ¿Cómo van a ir antes? ¿Qué me está contando, hombre? Si el presidente está de vacaciones y no se ha dignado ni venir al Congreso a decir ni mu, pues imagínense los segundos. Pues si no va el presidente, vamos a ir nosotros. Mejor para finales de agosto, no vaya a ser que esté demasiado reciente. Y así todo, y así todo, y así todo. Y mientras tanto, pues claro, la economía ceutí sufriendo, los ciudadanos sufriendo, todavía no está, por supuesto, allí en la más mínima normalidad. Las calles siguen infectadas, están por todas partes, niños, adultos, no se sabe ya ni cuánto. Es que ya no te puedes fiar tampoco de las cifras, porque unos te dicen que han hecho una lista de 5.000 vecinos, han hecho esa lista, las autoridades hablan de 1.100 y pico, menores estoy hablando, que todavía podrían quedar unos 5.000, o vaya usted a saber, porque se meten creo que hasta en los contenedores de basura, o sea, donde pillan, para que no les pillen. Entonces, bueno, pues es un desastre del que vamos a hablar, por supuesto, mucho, porque, bueno, pues nos duele en el corazón y sobre todo nos duele este gobierno que vuelve a demostrar una vez más que es inútil y que solo piensa en el relato, ahora en meterse con el Partido Popular y con Vox por si qué hacemos con los niños. Bueno, en fin. Después, esta semana salieron los datos de paro y empleo, o casualidad, o milagro. Hay más gente trabajando, pero ha aumentado el paro, porque es que como hay muchos inmigrantes que se han apuntado a ver si encuentran trabajo, y yo siempre pienso, pero si nos dijeron que ya estaban aquí y todo eso. Pero bueno, es otra vez la engañifa de estos datos. Y después hablaremos también del verano, porque el verano está siendo el más caro que se conoce en los últimos tiempos, no solo porque han subido los precios en general, también de los alimentos, sino por los carburantes, los hoteles, los restaurantes, los aviones, en fin, todo, absolutamente todo. Y mientras tanto, hemos conocido esta semana también un dato último de la OCDE. España es pues el primero del ranking, pero siempre en lo peor, que es que España en los últimos 3 años es el país que más poder adquisitivo han perdido sus ciudadanos. Una cosa que no nos sorprende, porque nosotros los llevamos contando mes a mes y trimestre a trimestre, pero ahora ya pues también es la OCDE la que nos da este dato. Así que vamos con todo esto y les presento pues a las dos personas que están aquí conmigo. Y como les adelantaba, pues está con nosotros Susana Burgos. Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Es ceutí de nacimiento, ceutí de corazón, y lo está pasando realmente mal. Claro. O sea, está de verdad, o sea, tiene un sentimiento ahí que es que no lo ha dejado vivir todos estos días. y mucho antes, porque luego les contaremos que Sánchez tenía un plan para Ceuta de modernización, de industrialización, en fin, de desarrollo, y si te he visto no me acuerdo. Así que no es que ahora con la invasión haya sido ya el desastre total de días con todo cerrado, días con las fiestas sin poderlas celebrar, en fin, ha sido ya la puntilla. Pero bueno. Y Luis Fernando Quintero, que ¿qué tal, Carmen? No digo todas las cosas que hace en esta casa porque se me acaba el programa y no hemos hablado. Hasta ahora pocas, porque he estado de vacaciones este mes de junio. Bueno, pero tienes ahí, no sé, ya 2, 3, 4 programas o 5, no, yo qué sé. Tengo tu dinero nunca media duerme. Programación. Déjame que presuma, tu Venga. dinero nunca duerme, que mañana, domingo, tenemos tu dinero Eso nunca es. duerme a las 2. Que no duerme ni en agosto Por ni supuesto nunca. Porque que ya no. saben que el fin de semana en el radio es La economía. economía. La Claro. economía con Carmen Tomás y con Luis Fernando Quintero. Exacto. Y de lunes a viernes, de 12 a 1:30, tenemos Con Ánimo de Lucro, aunque ahora en agosto está descansando Con Ánimo de Lucro. Y ahora en agosto he tenido la suerte, el inmenso honor de poder sustituir a Carlos Cuesta y a la gran Sandra León en la noche de Cuesta.
Muy bien, pues ahí estamos además, escuchándote y con Es Radio y disfrutándote. y disfrutando, exactamente. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar a saco ya, o sea, a saco vamos un poco con... Primero vamos a ir un poco a lo político, digamos, para centrar a los que, bueno, ya sabemos que a lo mejor ustedes, por supuesto, escuchan La Trinchera de Llamas y ya, pues bueno, les han contado estas cosas, pero bueno, es nuestra obligación para centrar el asunto, para ver ya no lo que han hecho y no han hecho, sino el interés que ya están poniendo una vez que ellos mismos dicen que hay normalidad, que ellos no sabían nada. Bueno, pues han decidido que 4 ministros de urgencia van a ir al Congreso a contarles a los ciudadanos el qué, porque el 20 y pico de agosto habrá pasado un mes ya de esta situación y pues no sé qué querrán contarnos ya, porque ya nos han mentido por activa y por pasiva, por tierra, mar y aire. Pues no sé qué esperáis de esas comparecencias, si lo que hemos visto es mentir, yo no sé nada, la otra que a lo mejor sí que hacían su trabajo, el otro que no sé qué, luego lo sabía aquí hasta el tato, incluso aquí en Es Radio. Nuestro compañero especialista en esto ya había varios días antes anunciado que se avecinaba, el flujo migratorio había subido mucho. Que había subido mucho, que a ver si esto va a ser el preludio de una más gorda, aunque nadie se imaginaba que podrían entrar más de 70.000 personas, pero bueno, ahí lo dejo. A ver, esto se veía venir, claro que se veía venir. Es que venía dando la voz de alarma el gobierno de Ceuta, los periodistas que seguimos la información de Ceuta. Estábamos viendo además que el tono de la prensa marroquí, de la prensa oficialista marroquí, era cada vez más beligerante y que aprovechaban además porque, a ver, tú coges, me da igual, el Eje Express, el Opinión, Yaviladi, bueno, pues cualquier, el E360, bueno, cualquier periódico de Marruecos, de los más leídos allí, y el Tanja 24, importante también, periódico de Tánger, y bueno, pues siempre hablan de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Eso es, bueno, pues una reclamación que está ahí, recurrente, y bueno, pues hemos escrito muchas cartas y bueno, claro, no nos contestan, ¿no? Pero bueno, diciendo, quejándonos, ¿no? Pero bueno, eso a lo largo de los años. Lo que ocurre es que lo que estábamos observando en las últimas semanas y últimos meses, yo te diría especialmente desde el mes de marzo, abril, era que había más noticias, una proliferación de noticias de Ceuta, más que de Melilla, también de Melilla, pero sobre todo noticias de Ceuta. Con cualquier motivo se hablaba de Ceuta para poner siempre la coletilla de ciudad ocupada y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues con un mínimo de intuición periodística y de sentido común de cualquiera que estuviera atendiendo a la prensa marroquí, decías, uy, qué raro esto, ¿no? Porque están más agresivos que otras veces, ¿no? Y luego, bueno, pues los ciudadanos de Ceuta también te iban diciendo que esto de los nadadores, quienes entran a nado... Una cosa importante antes de decir lo que iba a comentar de las personas que entran a nado, en las estadísticas de Marlaska hubo un cambio ya en 2025, de tal manera iba presumiendo el Ministerio del Interior, iba presumiendo el gobierno de que había menos entradas en Ceuta y menos inmigrantes, ¿no? Y claro, es porque Marlaska sacó de las estadísticas las personas que llegaban a nado sin tener un flotador grande, una lancha, digamos, sin ningún elemento que pudiera hablar de una entrada ilegal a través del litoral de la ciudad autónoma, ¿no? Y bueno, pues claro, por eso había un falseamiento estadístico también. Pero lo que decían los ciudadanos, y a eso voy, y sobre todo en las últimas semanas, es que eran al principio, veían en la playa 3, luego 10, luego 20, luego 30... Y ya llegó un momento que, claro, estaba con una sobreocupación. El CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, bueno, absolutamente desbordado desde hacía mucho tiempo, y ahí es cuando ya Vivas da la voz de alarma, ¿no? Y cuando además ya, justo antes de la invasión, en ya los venían días de 100 anteriores, en 100, ¿no? ya habló, hasta 300, no sé en los últimos días ya eran entre 250 y 300, Carmen. Y entonces, bueno, ahí Vivas ya es cuando habla de la posibilidad de un mando único y de un estado de emergencia, y no le hacen caso. Esto pues ya lo ha contado Vivas, lo adelantó Tellado, que Vivas llama primero a Moncloa, se lo coge el jefe de gabinete de Sánchez, le dice que esté tranquilo, Sánchez ni le atiende, y luego llama al Ministerio del Interior y a otros ministerios, y nadie le hace caso, y ya se produce la barbaridad enorme del 30 de julio, que eso era incontenible, ¿no? Y era un disparate. Se da también la circunstancia de que, claro, cuando empiezan a entrar de una manera, bueno, claro, es
que aquello habéis visto todos las imágenes, ¿no? Es que se ha convertido mi ciudad tristemente en un campo de refugiados, es una auténtica locura, ¿no? Se da la circunstancia de que, claro, el ejército en Ceuta tenemos unos efectivos militares pues muy profesionales y en un número, aunque por desgracia no es la cantidad de militares que hubo en otros tiempos, pero bueno, y eso además fue con Karma Chacón, que en paz descanse, cuando se produjo una reducción enorme del número, una reducción muy importante del número de efectivos militares en Ceuta, pero vamos, sigue habiendo, en Ceuta tenemos cuarteles importantísimos, por la posición geoestratégica y geopolítica, no hace falta decirlo, ¿no? Y entonces, me dicen que entre las 12:30 y la 1, reciben la orden del Ministerio de Defensa, o sea, de Margarita Robles, de estar acuartelados. Acuartelados es estar preparados para intervenir. Además, los militares con su logística es que eso lo hacen en tiempo récord, ¿no? O sea, directamente están todos perfectamente uniformados, perfectamente los vehículos preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estaban acuartelados, pero necesitaban la orden de la movilización y el gobierno a primera hora de la tarde, 4 o 5 de la tarde, empezó a hablar de movilización del ejército, pero los ciudadanos no veían a los militares en la calle. A mí me preguntaban los amigos de Ceuta, pero bueno, vamos a ver, pero si están movilizados, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Y llamabas claro, tenemos fuentes castrenses, y llamábamos y nos decían, es que estamos preparados, estamos llamando a la ministra, ¿qué hacemos? Y la ministra, no podemos hacer nada porque, claro, la orden te la tiene que dar el presidente del gobierno, ¿no? Y al final, hasta que cayó el sol, prácticamente no empezaron los ceutíes a ver a militares en la calle, con el terror que producía la llegada de la noche y los muy probables desórdenes públicos que se podían dar en la calle, en las calles de Ceuta, en todas las calles de Ceuta. ¿Cuál es la situación ahora, no? Porque ha pasado una semana y pico. Bueno, pues la situación es que se calcula, que esto siempre es muy complicado, pero aproximadamente 6.000 personas. Y las 6.000 personas que quedan, niños aparte, o sea, eso... Los niños son capítulo aparte y supongo que lo hablaremos luego, porque ahí es donde le ha interesado colocar el relato a Moncloa, como siempre, al enfrentamiento Vox-PP y sobre todo para hacer ver a los ciudadanos que no hay diferencia de criterio entre el primer partido de la oposición y Vox, ¿no? Y bueno, la cuestión es que quienes se han quedado, quienes no han querido marcharse a partir del viernes, pues son los que no tienen nada que perder, los que prefieren morirse de hambre en Ceuta /España /Unión Europea, porque en Marruecos serían expulsados inmediatamente si volvieran. Porque tienen cuestiones pendientes. Cuestiones penales, puede ser. Pensamos, claro, se nos ponen los pelos de punta pensando en los 1.800 indultos que en esta fiesta del trono ha decretado el rey Mohamed VI, ¿no? Pero luego, sobre todo, hay subsaharianos. Eso es. Sobre todo las nacionalidades, me dicen, son Mali, Senegal y Camerún, pero bueno, sí, y más. Y bueno, pues está habiendo problemas muy serios porque están agazapados en el monte, están agazapados en las playas, escondidos en los portales, y bueno, pues ya empieza a haber altercados entre ellos, los ánimos están muy caldeados, y bueno, pues es verdad que hay más seguridad, pero insuficiente, desde cualquier punto de vista, insuficiente para contener posibles conatos, ¿no? El último vídeo que me pasaban esta mañana temprano de sábado, antes de venir al programa, bueno, pues era la policía escoltando a un grupo de chicas para separarla de quienes podían agredirlas, ¿no? En todos los sentidos, bueno, entonces, o en cualquier sentido. Horrible. Que con este panorama que nos pone aquí, porque ya es como los últimos datos y el último relato de gente que vive allí, que estos tíos dicen que ya si acaso a finales de agosto nos dirán algo. ¿Qué nos van a decir? Sí. Primero, ayer tuvimos que ver la reunión de urgencia. Además, sí, me encanta cómo tituló tanto la nota el gobierno como luego lo han recogido los medios de comunicación. El presidente del gobierno interrumpe sus vacaciones en la maleta, pero si no se ha movido de allí. Sí. Si se cambió la camisa, se fue, se hizo una foto y ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Por la videoconferencia y hasta aquí puedo leer. O sea, no interrumpir sus vacaciones es plantarte en Ceuta, es irte a Moncloa, es convocar a tus ministros, es activar un gabinete de crisis, no una reunión de crisis por videoconferencia mientras me coloco la camisa encima del bañador para que no se me note cuando hablo con los compañeros. Y de la Diputación Permanente ir al Congreso a hablarle a los españoles. Al Congreso, pero que volvemos a lo mismo, que lo ha explicado Susana perfectamente, que ha sido una violación flagrante de nuestras fronteras. Es que lo dijo Sánchez, ha sido un ataque brutal a la soberanía nacional, de los más graves que hemos sufrido en nuestra historia reciente.
Y además las diferencias en el tratamiento, que las has contado perfectamente, Susana, lo que ha pasado ahora, tú te vas a lo que pasó en 2021, antes de Pegasus, y movilizó al ejército, se dio un paseo en helicóptero, puso los BMR en la playa, y firmeza, no vamos a permitir, no vamos a tolerar, vamos a hacer Informe todo lo CNI, necesario, papapín, claro. patatán, patatín, patatero. Y ahora que no entran 12.000, sino que entran 80.000 tíos, en 2 días ni movilizas al ejército, cuando lo movilizas ya es después de que te hayan entrado... Al Mercadona, están en el Mercadona. Están haciendo trabajo importante, porque si no fuera por el ejército la gente estaría pero el ejército, lamentablemente... El primer día estaba en los comercios intentando que la gente no robara. Hacen lo que les ordenan que hagan. Hasta 3 días muchos establecimientos cerrados y el desabastecimiento en los supermercados, claro, porque no está preparada la ciudad para ahora hablaremos de la economía. Si sabías lo que venían y ya sabemos que sabían lo que venía, pensar lo contrario. por más que estén, y de hecho en Bruselas esta misma semana, en la reunión a la que dieron plantón tanto Marlaska como el Masai, en el Parlamento, Brunner ya dijo, oye, esto, en fin, poca broma, ya dejámonos de tonterías. El comisario de Interior, sí. Efectivamente, eso no puede seguir, o sea, no se puede tolerar estas cosas, y menos que luego venga el ministro de Interior, Marlaska, y diga que aquí no hay que asumir ninguna responsabilidad. Son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren. Bueno, pues esas cosas que ocurren es una violación gravísima, gravísima. Lo sabías y no actuaste. Cuando llegaron te quedaste parado. No has acudido, no dejas al rey que acuda. Y tienes a una ciudad a la que le han entrado el mismo número de personas que habitan en ella. O sea, le han invadido. Es como dicen, no, yo es que en mi casa somos 4, pero ha entrado uno. Un ladrón, no, es que han entrado 4 ladrones y me han echado de allí. Es que esto es lo que ha pasado en Ceuta. Y siguen allí 6.000 tíos. Y todo es, al final, un problema migratorio, no inmigratorio, migratorio, sí, claro, que diría el gobierno, y para ver qué pasa con los menas. Chico, que no. Que no os pongáis así, que no es así. Ahora pues todo fragatas ahí. Bueno, y el flotador. Sí, que se piensa las boyas, pero... Que las pusieron en un ratito, dice, si esto era tan sencillo, ¿por qué no lo pusieron en su momento? Si esa es la gran pregunta. Si la coartada es la sentencia del Supremo, que prohíbe las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entran a nado, ¿por qué cuando sale la sentencia primero vas al el Congreso. Legislador tiene que, efectivamente, rectificar la ley? En 3 porque días los jueces aplican la ley, no pueden cambiarla, ¿no? Y luego, si era tan fácil colocar esas boyas, que lo hicieron en un ratito, pues colóqueme usted las boyas cuando corresponde. En fin, no hay por dónde coger el relato hecha, vamos. Esa es la gran pregunta, el por qué. Hace aguas por todas partes. ¿Por qué no haces nada? El otro día nos lo preguntamos y llegamos muy claramente a la conclusión. Lo tienen pillado y tenemos a un presidente que está chantajeado. Claro, es que no además, gobierna, mira, no tiene parlamento, no tiene presupuesto, no tiene nada, y encima está chantajeado. Es que los argumentos, se caen por su propio peso. Bueno, voy con lo del ataque a la soberanía nacional, que son palabras que dijo Pedro Sánchez cuando va a Ceuta en medio de una que seguro tremenda que ahora se está arrepintiendo de aquello. Dijo eso, pero luego nos quedamos todos ojipláticos cuando le escuchamos exculpar a Marruecos y hablar de colaboración y hablar de cooperación y todo lo demás. Pero él fue el que dijo lo del ataque a la soberanía nacional y a la integridad territorial de España. En ese contexto, ¿cómo se come que siga en la maleta de vacaciones, ¿no? A ver, por un mínimo elemental de coherencia, si ha dicho eso, no te puedes ir de vacaciones, ¿no? Por ponerle un poco de sentido a lo que ellos, desde luego, no respetan lo más mínimo. Y luego está el tema de las mafias. Es que ni un niño de 2 años se puede creer que una persona pueda llegar a arriesgar su vida pagando 1.000, 2.000, 3.000, el dinero que sea, a una mafia, y luego al día siguiente te vas, ¿no? Entras un jueves y te vas el viernes por donde has venido. Luego, ¿qué pasa? Van al departamento de atención al cliente o ponen una reclamación a las mafias para que le devuelvan el dinero porque la aventura salió mal. En fin, pero ¿cómo van a poner de acuerdo las mafias a 80.000 personas? Son explicaciones. Que los tenían en fila, venga, 2.000, ala, y tírate al agua, venga, ala, tírate al agua, hombre, pagas a una mafia para que te lleve en condiciones, vamos, digo yo, no para que te tires tú solito al mar. Otra cosa, Carmen, claro, ¿dónde está el lucro de las mafias? ¿Dónde está el lucro? Bueno, claro, es que las preguntas son todas y las respuestas ninguna, ¿no? Otra cosa es que las mafias puedan estar actuando a posteriori. Eso es otra historia, pero a priori es imposible atribuir a las mafias pero si se han tirado al agua, ninguna explicación. ¿Quién te va a cobrar por tirarte al agua? Y luego bueno, son muchas aristas. Vamos a dejarlo aquí ya, el tema político, y vamos a hablar de la economía, pero antes un consejo muy importante.
Llegan las ofertas límite al Corte Inglés, pero eso sí, solo durante 4 días. Para tu casa, pues escucha todo lo que hay. Hasta un 50% de descuento en una selección de accesorios y complementos para baño de la marca El Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en toallas de diseño para baño y en pareos y toallas de playa, también hasta el 50% en la marca El Corte Inglés. Y también para casa, pero de alimentación. Ojo, jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6,5 kilos por 249 euros. O aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros por 21,95 euros. Fíjese que el litro sale solo a 4,39 euros. Y esto no es todo, hay muchas cosas más, así que descúbrelas. Pero recuerda, ofertas límite solo del 6 al 9 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés. Vamos a situar ahora la cosa en el área económica, porque ya esto, pues bueno, pues ya veremos a ver cómo va evolucionando. La policía está pendiente por si hay otra, a ver qué dicen estos cuando vayan. En fin, yo creo que este mes de agosto nos van a estar dando la matraca con los menores y punto. Así que vamos a la economía, porque claro, todo esto y de antes, que ahora les contaremos, la economía de Ceuta pues ha sufrido muchísimo. A ver, hemos visto todo cerrado. Es una zona de España que vive de los servicios, escasamente, del turismo, de los comercios, en fin, de los barcos que alquilan, del buceo, nos ha contado Susana, en la fin. La economía azul, muy importante. La economía azul, pero bueno, pujante. Pero no tiene, si llegan 80.000 personas, da igual, o 70 y pico mil, y tienes que cerrar todo, pues las fiestas se las han impedido hacer y fatal. Fíjate que he encontrado un dato que dice que Marruecos es el principal proveedor de tomates de España. Sí. Pero ¿cómo que el proveedor principal? Pero competencia desleal. Pero no tenemos a los nosotros agricultores españoles. Pero anda, que será por tomates que no tenemos aquí en España. Me vas a decir a mí que soy de la tierra del tomate. Aquí tenemos la otra idea, por eso se lo he traído, porque digo, este se va a picar y va a decir aquí las cosas como son. Mira, el tomate envasado, o sea, el mayor exportador para el tomate envasado en prácticamente todo el mundo es la zona de Miajadas, Villanueva, Don Benito, donde se hace el tomate que luego se concentra y sirve para hacer tomates fritos, las salsas de tomates. Sí. Pues ahí lo tienes, Marruecos, principal proveedor de tomates de España. Son cifras de este año, de enero a mayo. Yo no entiendo mucho de toneladas, no sé, me dices 46.430 toneladas. Los españoles vale. Y los europeos estarán encantados de los controles que tiene la bueno, pues agricultura marroquí. Cuando les pase como con los pepinos, los que nos ponen aquí en Europa. Sí, los pesticidas, ¿verdad? Y todo lo demás. Cuando les pase algo, que vengan a reclamar al maestro armero, porque acordaros de la que nos montaron con los pepinos y luego no eran españoles. Pero que yo ahí soy agricultor y lo que voy es a la Unión Europea y digo, pero ¿por qué estás cogiendo tomates marroquíes? ¿Esos son sanos? Pues déjame a mí producir como él. O sea, no le pongas a él los mismos que a mí. Coño, quítamelos a mí, déjame producir como él. A ver quién gana. Claro, a ver cuál de los dos gana. Si hablamos en general, Luis Fer, del papelón de la Unión Europea, es que madre mía, es que el lobby marroquí, es que tiene mucho que ver. La Unión Europea comprando eurodiputados desde hace muchos años, pues explica muchas de las barbaridades y de lo que nos tendríamos que iniciar capítulos explicando todo eso. Y permitiéndoles que entren a saco, perjudicando a los agricultores de la Unión Europea. Desde luego. O sea, entonces, ¿qué van a decir ahora? Ay, ¿qué va a decir von der Leyen? Si le está abriendo la puerta a Marruecos para que meta ahí todas sus porquerías. Y ahora qué va a decir, que qué horror Marruecos, que vamos, que cerramos todo con Marruecos y no queremos saber nada de Marruecos. Y dando ayudas, luego Francia, Carmen, cerrando acuerdos mientras tanto de seguridad y de tal. Es que todo eso es un... Mira, en los últimos, mirando datos y escribiendo también sobre este tema, en los últimos 10 años la Unión Europea ha dado a Marruecos para el control de la inmigración y también para el control o para luchar contra el tráfico de personas más de 500 millones de euros. En el caso de España, si sumamos las ayudas que ha dado Sánchez desde que llegó a la Moncloa hasta el año 23, porque el gobierno de la transparencia no es nada transparente, entonces la AECID, que es la Agencia de Cooperación Internacional, que depende de Álvarez, depende del Ministerio de Exteriores, no actualiza cifras desde el año 23, pero hasta el año 23, desde que llegó Sánchez a Moncloa, son 205 millones. Si nos vamos a los
800 millones del protocolo financiero que se firmó en la reunión de alto nivel en la RAN del año 23 en Rabat. Luego la última RAN fue en Madrid y también ahí se soltará lo que haya que... Pero esas cifras no han trascendido, pero sí el protocolo financiero de 2023 eran 800 millones. Solamente sumando 205 más 800 y sabiendo que los datos no están actualizados porque son muchos más de 205, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros de España, de regalo del sanchismo a Marruecos, que yo lo que me pregunto y lo que me planteo es, bueno, pues si esto es para el control de la inmigración y no controla la inmigración, pues devuélvanme la pasta y se la damos, por ejemplo, a Ceuta, que la necesita como el comer después de este trance tan serio que ha sufrido y que sigue, que sigue sufriendo. Y pero lo de la ELA y tantas cosas que podríamos hacer, comprar lo del contra el cáncer y tantas cosas que no hacemos. O sea, también, lo que hacemos es regalándole dinero a Marruecos para que ahora te haga la autovía Donald Trump y el estadio más grande del mundo y le compre al niño heredero un avión. Eso fue lo primero que hizo, de 57 millones. Eso fue lo primero que hizo Sánchez. Déjame contar lo de las ayudas, terminar un segundito lo de las ayudas, porque es bastante grave, que lo escribí el otro día en el debate y me consta que el Tribunal de Cuentas está mirando con lupa esas ayudas. A ver, después de la avalancha de mayo de hace 5 años, del 21, ese año, en el año 21, se le dio a Marruecos 31,2 millones de euros. Al año siguiente, o sea, como premio a la avalancha, 57 millones. O sea, el incremento es del 83%. No solamente no se castiga a Marruecos por meternos en 48 horas entre 10.000 y 15.000 personas, sino que se le incrementan las ayudas en un 83%. Es un escandalazo, un auténtico escandalazo. Ya le habían pinchado el Pegasus, ya le habían el 21. Es que la cosa de Pegasus es trasciende que se lo pinchan en verano de 2021, el asalto del 21 fue en mayo, pues creo que fue en junio cuando le Después, pinchan, cuando el centro criptológico sitúa los ataques al móvil de Sánchez, de Marlaska y de Margarita Robles. Y de Planas también, del ministro de Agricultura. Pero fijaos cómo son las cosas. Esto es junio del 21. Ellos lo cuentan en junio del 22, pero en marzo del 22... unos meses antes de decirlo públicamente, es cuando se cambia radicalmente la postura de España sobre el Sáhara. O sea, 2 meses, 3 meses antes que ellos lo sabían. de decir, nos han infectado, que era un año después de que lo hubieran infectado, es cuando se cambia la postura del Sáhara. O sea, el cambio radical es en marzo de 2020. Con esa carta bochornosa que escribió Marruecos, porque que estaba mal la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y estaba escrita con una redacción infame. Bueno, en fin, que esa carta no se había escrito en Madrid, sino en Rabat o en Casablanca. Les íbamos a contar que la situación de ahora es dramática, la situación económica, pero que Pedro Sánchez, cuando llegó a presidir ya hace casi 8 años, hizo un plan de expansión y de, en fin... Es plan integral de desarrollo socioeconómico de Ceuta. Plan integral de desarrollo, eso es todo muy bonito todo, lleno de tal, que seguro que un libraco que hicieron, o vaya usted a saber. El caso es que hasta hoy. El plan es posterior, Carmen, pero bueno, en todo caso, en todo caso, a ver, Sánchez presume de ser el presidente del gobierno de España que más ha ido a Ceuta, y es verdad, pero ¿para qué va a Ceuta? Para engañarnos, porque lo que fue tremendo también fue lo de la aduana comercial, acordaos de lo de la aduana comercial, que eso sí que emana de la reunión de alto nivel en Rabat de febrero del 23, que promete reabrir la de Melilla, porque Melilla ya tenía aduana comercial y Ceuta no la tenía y era una reclamación histórica, y resulta que, tardan en abrir eso. Lo que no está escrito, pero luego cuando se abre es una auténtica ficción, porque claro, una aduana que funciona solamente en un sentido, pues no es una aduana comercial. Y llevan los empresarios quejándose. Y encima, el año pasado, con la operación Paso del Estrecho del 25, la operación Maraba, como lo llaman ellos, cerraron unilateralmente las 2 aduanas comerciales y este año lo han vuelto a hacer. O sea, ellos cierran, pero vamos, sin avisar. Y entonces tienes que aguantar en ese contexto que salga Álvarez diciendo que las reuniones las relaciones bilaterales son excelentes y que hay reuniones permanentes para el partenariado y, en fin, que es una auténtica broma, ¿no? ¿En qué momento estamos respecto al modelo económico de Ceuta, Carmen? Bueno, el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico no se está cumpliendo. Pues como eso, todo lo que Vivas hace no para de reclamarlo y su consejera de Economía, que es Kisi Chandirimani, pues bueno, pues eso, migajas y tal, y promesas, pero nada más que eso. ¿Y qué pasa?
pasa? Que después de la avalancha de hace 5 años, lo que se decide, y es muy valiente por parte del gobierno de la ciudad y por parte de la iniciativa privada, por parte de los empresarios, se decide no volver a mirar a la economía de Marruecos, porque Marruecos cierra el grifo y los negocios se arruinan, ¿no? Y bueno, pues se decide mirar mucho más a Andalucía, mirar mucho más al conjunto de la península, mirar a la Unión Europea, y se produce una transformación del modelo económico, aprovechando además que tenemos un régimen fiscal especial, que esto no es de Sánchez, esto lo tenemos desde hace muchos años, y bueno, son unas ventajas fiscales muy interesantes, muy desconocidas, por desgracia, para los empresarios de la península. Son parecidas a las de Canarias, ¿no? Canarias es una zona especial, es distinto. Sí. También hay muchos economistas que están reclamando que en Ceuta se instaure una zona especial al estilo de la Canaria, pero bueno, hay discrepancias porque el modelo no es el mismo. Pero tiene ventajas. Digamos, pero bueno, claro que hay ventajas. En Ceuta no hay IVA, por ejemplo. En Ceuta hay el IPSI, que es otro tipo de impuesto, y desde luego es mucho más bajo, ¿no? Y bueno, pues los empresarios que conocen ese modelo lo aprovechan. Y en los últimos tiempos, claro, con la digitalización y con la pujanza del sector tecnológico, eso le estaba dando a Ceuta un oxígeno, y sobre todo con proyectos encima de la mesa interesantísimos. Se empezó con el juego online, con la creación de puestos de trabajo, y muy interesante, pero bueno, hay un proyecto de un hub tecnológico importantísimo, la creación de un centro de datos, que fijaos qué importante, ¿no? Un centro de datos, el primer centro de datos en el norte de África con legislación europea, ¿no? Para eso se necesitaba también energía, pero ahora el cable submarino ya por fin, otra demanda de hace muchísimo tiempo, bueno, pues ya empezaba a ser una realidad. Todo eso salta por los aires. Lo terrible es que todo eso ¿quién va a invertir ahora mismo en Ceuta? Los aires. Si no saben si pasado mañana te van a invadir otra vez, y esta vez en serio. La Confederación de Empresarios de Ceuta estima alrededor del 70% las pérdidas de los comercios. Los comercios han estado cerrados, bueno, los primeros días, claro, es que no podían abrir temiendo los asaltos de los inmigrantes, ¿no? Luego tú has mencionado las fiestas, ¿no? La Feria de Ceuta, que como cualquier ciudad andaluza, porque de cultura somos 100% andaluces, bueno, pues es el momento en el que vienen más turistas a la ciudad, en el que los hoteles se llenan, los restaurantes, bueno, todo eso a la porra. Claro. Lo único que se ha hecho, y yo estoy muy orgullosa de mis vecinos, y bueno, se hizo la ofrenda y la procesión de la Virgen de África, nuestra patrona más multitudinaria de la historia, ¿no? Que es el único momento un poco de colorido que hemos visto en esta coyuntura tan dura y en estos días tan aciagos, ¿no? Pero bueno, las pérdidas son incalculables, porque luego, si pensamos también desde el punto de vista reputacional de la imagen de Ceuta, claro, ¿quién va a invertir en Ceuta a futuro? Ya la única esperanza, y esto hablando con la presidenta de la Confederación de Empresarios, y también está desarrollando, bueno, también una labor muy importante, como no puede ser de otra forma, la Cámara de Comercio y su presidente, que es Karim Boulais, lo que están diciendo es que ahora que Ceuta está, por agarrarnos a un clavo ardiendo, ahora que Ceuta está en el mapa del mundo entero, tristemente, bueno, pues que la ciudad abandonada y la ciudad olvidada, pues deje de serlo, ¿no? Y que haya recursos, pero para eso tienes que tener, y haya cumplimiento de compromisos, para eso tienes que tener un gobierno leal y no un gobierno absolutamente traidor que dice que Marruecos no tiene nada que ver con esto. Y claro, la sensación de que esto puede volver a pasar en cualquier momento es permanente. Y los inversores más todavía. Pero fíjate que desde ese punto de vista, con esto era Arantxa Campos la que hacía esa reflexión, ¿no? La tuvimos también nosotros en la noche de Cuestas, y además hablando del triple golpe que había supuesto esto para la economía, y que la había dejado en jaque, ¿no?, en Ceuta. Pero tú fíjate que podrían haber aprovechado la oportunidad. Como decía Arantxa Campos, oye, han puesto, para mal, pero han puesto a Ceuta en el mapa del mundo. Hasta en Estados Unidos se habla de Ceuta. Joder, si tú aprovechas esa coyuntura como gobierno y dices, me planto allí, mando al ejército, y en lo que me empeño es en decir que esto es una ciudad segura, que esto no va a volver a suceder, y que esto es que Europa, vamos a reforzar España las fronteras, y Europa, que esto es España, que esto es Europa, que es para estar orgulloso, que vienen aquí los mejores proyectos, es la vanguardia del avance y de la tecnología y de todo en África. No pides tú nada. Madre mía. Pero Carmen, ¿qué cuesta hacer eso? Madre mía. Eso hace falta tener voluntad. Pero no lo haces. Claro que no lo haces. ¿Por qué? Pero que eso no es soñar despiertos, que eso no cabe en la cabeza eso de Sánchez. O sea, olvídate, lo siento por los ceutíes, que estoy no. de acuerdo contigo, pero tú imagínate qué oportunidad tenías. Y pones a Ceuta en el mapa, el carácter fiscal especial, garantizas que iba a haber seguridad, y a lo mejor te llevan un montón de inversiones. Y entonces no. volvemos al inicio del programa, que es ¿por qué Sánchez no hace nada de esto? Pues porque no puede.
No puede. ¿Usted sabe lo que he cogido aquí para los de la tele, aquí del cogote que lo llevan, o del ronzal por atrás? O de otro sitio. O de otro sitio. Entonces, como el dentista, no nos hagamos daño, pues eso. Entonces, ya está. Es que eso es lo que hay. No, aparte del Pegasus, también hay que pensar en los a ver si cuando haya otro cambio de gobierno, si es que lo hay, cuando haya elecciones, si es que las hay algún día, porque no sabemos ya si algún día habrá elecciones, pues el que llegue pues lo entiende estas cosas y cambia totalmente, radicalmente. O sea, España tiene que darse la vuelta radicalmente, porque si no nos vamos al guá, porque es que aquí ya no hay luz para los proyectos, no hay ganas, no hay voluntad. No hay nada, o sea, no hay gobierno, no hay presupuesto, no hay trenes, no hay nada, hay luz, o sea, no hay que las carreteras, todo hecho una vez. El Estado absolutamente ausente, y en un tema tan serio, tan importante, pues no podíamos, bueno, por desgracia sí podíamos temerlo, pero no queríamos ni pensar que aquí también desapareciera el Estado con todos los impuestos que pagamos. La culpa la tengo yo, que hubiera pasado esto en Gibraltar. ¿Os imagináis que hubiera pasado esto en Gibraltar? Imposible. ¿Creéis que hubiéramos tenido la misma reacción del primer ministro británico? Y haces muy bien por poner el tema de Gibraltar sobre la mesa, Luis Fer, porque de las muchas motivaciones, porque esto es multifactorial, que han podido llevar a Marruecos a aprovechar este momento y hacer esta barbaridad, la cesión. Está el último tratado que no nos han explicado. Álvarez no vino a explicarnos nada al Parlamento, ni no nos han contado nada de ese tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y claro, para Marruecos, si ha caído esa frontera y ha caído esa verja, yo también quiero que caiga esta. O sea, que hay una relación bastante estrecha con el asunto de Gibraltar, porque es que ha coincidido en el tiempo prácticamente, ¿eh? Lo de la verja fue hace unos días nada más. Hay demasiadas casualidades. Sí, demasiadas, sí. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del paro. Ya sé que lo que pasa es que los datos de este mes de julio tienen algo especial. O sea, es verdad que estamos en las mismas. Ni los parados que nos dicen son los parados, ni los afiliados son afiliados, son afiliaciones. Pero bueno, esto como ya se lo venimos relatando mes tras mes, que no es lo mismo afiliado que afiliaciones, porque un afiliado puede tener varias afiliaciones, véase yo misma, pues entonces están maquillados los datos. Pero la interpretación de los datos de este mes, que ha sido el peor julio para el paro de la serie histórica, la explicación que ha dado el Gobierno es, claro, es que como se han apuntado, todos los regularizados se han apuntado, pues entonces por eso el paro no se ha reducido. Eso será una distorsión, en todo caso, que yo discutía con un compañero. Y nos metemos aquí a ver qué interpretación le dan ellos a la interpretación. Yo no lo entiendo, porque como dijeron que ya estaban aquí y que ya prácticamente trabajaban y nos pagaban las pensiones y todo, que ya estaban integrados. Es que lo que dijeron es que no iba a venir más gente. No, 500.000 solo, integrados y de todo. Íbamos a conseguir que aflorara la economía sumergida, porque ya, claro, con contrato pues ya podrían cotizar y todo eso, y nos iban a pagar las pensiones. Para eso era todo. Aquí no iba a haber efecto llamada, ya hemos tenido Ceuta, que acabamos de hablar, ahí no iba a haber nada, y sí que hay, efectivamente. Pero y digo yo, una maldad, porque dime. Si al final han sido 1.200.000, que tampoco sabemos el cierre del último minuto, pero eran como 1.200.000, ¿cómo es que nos han apuntado 1 millón a...? Y en vez de ser, que no hay... y en vez de que el paro haya subido en 18.000, son 250.000 no hay por dónde cogerlos. Mira, el otro día discutiendo... Es que dices, ¿pero qué me estás contando? En otra cadena con un compañero también de análisis económico, que tiende a darle la razón siempre a Sánchez y demás, me decías, ¿cómo puedes decir que las cifras están infladas por los...? Pues claro, es que es eso, es que es una distorsión. Y si nos vamos a las generales de la ley, claro, cuando tienes una población activa que suma de golpe 3 millones de personas, la reforma laboral impide la inmensa mayoría de la contratación temporal, los indicadores además dejan de ser comparables, con lo cual es que las estadísticas no nos podemos fiar de esas estadísticas. Y entonces, claro que están distorsionadas, infladas, o como lo queramos decir. Y la explicación del secretario de Estado, yo lo mismo, Carmen, yo me puse la rueda de prensa 3 veces a ver si era capaz de entenderla. Y decía, bueno, y este
señor, tremendo. Y bueno, luego ya, claro, si te vas a las diferencias por comunidades autónomas, si no fuera por Madrid, si no fuera por la Comunidad de Madrid, los datos habrían sido desastrosos, o más desastrosos todavía, porque estamos hablando del paro de julio, de cuando empieza el verano. Pero se supone que son desastrosos porque los inmigrantes regularizados se han inscrito en las oficinas del paro. Claro, digo, entonces, pero ¿cuántos? A ver, pero no sale la cuenta pero digo, entonces, de los que se han inscrito. ¿Cómo son tan pocos? Si del 1.200.000 no iban a ser 800.000. No sé, o a lo mejor están jugando a que nos creamos que iban a ser 500.000, como nos vendieron al principio, aunque sepamos que son muchos más. No sé, yo de verdad que no entendí de Aurora Boreal. Evidentemente impacto tenía que tener. O sea, si tú de repente das 1 millón de papeles, pues van a ir a las oficinas del paro a pedir empleo, y si cae paguita pues mejor, y van a ir a... Quiero decir, algo de impacto tenía que haber. El problema que, a mi juicio, hay aquí es que eso te mueve la aguja en la estadística, pero no te mueve en absoluto la aguja de los problemas reales que tiene el mercado laboral español y que estamos viendo mes tras mes, y EPA tras EPA. Tanto los informes del SEPE como los informes de la EPA te están diciendo lo mismo. ¿Y qué te están diciendo? Que a nivel salarial seguimos estancados. Estamos diciendo que hemos convertido afiliaciones en afiliados para bastardear de nuevo la estadística, porque al final las normas que has impuesto hacen que personas como Carmen Tomás sean unas abusonas y estén metiendo 10.000. Y el pluriempleado, que según Beatriz, que ha hecho la cifra esta semana, 600 y pico mil ya personas tienen 2 o 3 trabajos. Esa es otra. Para poder pagar las pero facturas, no solo eso, los ocupados que buscan un segundo empleo o un cambio de empleo superan el 1,5 millones. Claro, yo personalmente no estoy apuntado al paro, porque, hombre, no voy a decir yo, mi sueldo está muy bien, pero podría estar mejor, como todo el mundo querríamos tener. Mete la cuña que todo el mundo aspiramos a más, pero a mí no me hace falta. Ahora, si yo no estuviera contento con mi trabajo o necesitara un segundo trabajo para poder completar mi salario y poder llegar a los gastos que tengo mensualmente, estaría apuntado a las listas del INEM, al SEPE. Pero no te cuentan. 1 millón, no, pero es que hay más de 1 millón de personas que está registrada en el SEPE con un trabajo que quiere mejorar. Y este número es un número que sistemáticamente está incrementándose mes tras mes en las listas del paro. Claro, todos ese tipo, por no hablar, los fijos discontinuos en inactividad, que ya están en el entorno del 1.800.000 y 1 millón, y luego el dato que a mí me parece más escandaloso de todos es que para que en los interanuales te salga que hemos tenido 500.000 de nuevos trabajadores, has tenido que firmar 15, 20 millones de contratos. Claro. Eso es un nivel de precariedad, de pluriempleo, de 20 por día. Precario. Y luego, yo 20 por día. De todas las trampas que estáis diciendo y que lo estáis contando de cine, a pesar de eso, España sigue liderando el desempleo en la Unión Europea con un 10,1%. Con el asterisco. Y luego, con el Eurostat, que no dice que no. Y luego es el doble de la media de la eurozona, y luego es la economía con mayor tasa de paro juvenil, con un 23,4%. Esto haciendo todas las trampas y todas las jugarretas y todas las añadidas. Porque ahora os voy a añadir que, aparte del asterisco que siempre nos cuenta Raga, que se ve las estadísticas de Eurostat, que no es que se las vea, es que se las estudia. Se las estudia porque él es así. Se las estudia, el asterisco, que es estas cifras no son, la medición no es comparable y tal, te pone ahí una leyenda que te deja por los suelos. Pero es que ahora también en el Producto Interior Bruto pone entre paréntesis una P de provisional, porque como estos, vete tú a saber si va para arriba, si va para abajo, si viene uno, si viene el otro. Qué mal pensada eres, es P de Pedro. P de Pedro Sánchez. Eres de verdad lo peor, eres de lo que no hay. El crecimiento de Pedro físicamente está decreciendo. El crecimiento de Pedro, efectivamente, del PIB, no tiene nada que ver con la llegada de inmigrantes, 500.000 al año, no, es el crecimiento de Pedro. Y luego, fenomenal este país también, porque nosotros tenemos que ser siempre los primeros, pero de lo peor. Somos el único país de la Unión Europea en el que el desajuste entre oferta y demanda convive con un paro de superior al, en este caso, esto lo añado yo, al 12% o al 13%, diciendo la verdad, digo. Real, sí. Real. Sí. Entonces, y mientras tanto, claro, la oferta y la demanda, mientras tanto, pues se quedan desiertos
miles y miles y miles todos los años de puestos de trabajo de todo tipo, porque hay de todo tipo. Hay albañiles, pero hay conductores, pero hay médicos especialistas, o sea, hay de todo, ingenieros incluso. Bueno, ingenieros, porque como se han ido todos... Sí, esa es una de las claves. Fíjate, cuando se ha estado denunciando en años anteriores este desajuste, que era creciente, ¿no? Cada vez más puestos de trabajo quedaban vacantes, pero seguían incrementándose los datos de desempleo, sobre todo si nos fijamos, como bien decimos, en el desempleo real. Y ahí había quien decía, no, hombre, es que el español se ha vuelto muy sibarita, sobre todo estas críticas venían de la cáscara amarga. Bueno, pues... cáscara amarga, me encanta. Esas críticas venían sobre todo de la izquierda y estaban diciendo, no hombre, es que claro, los españoles, como vivimos muy bien, ya nadie quiere ser jardinero, ya nadie quiere ser, y para eso nos hace falta que vengan muchos inmigrantes. Fijaos el discurso, si lo analizan, no. Hombre, para lo que no quieren nadie, que vengan los de pagaron las pensiones, que me parece todavía peor todavía. Pero la narrativa es desde luego... Ahora te digo lo siguiente, veremos si con el efecto llamada, con la regularización masiva, con todos estos que están regalando aquí los DNIs a diestro y a siniestro, van a cubrir. A ver si eso se cubre. Porque lo que va a pasar es que va a seguir incrementando el desempleo por toda esta ristra que metes, y esa cifra va a seguir creciendo. ¿Por qué? Pues porque en realidad no son los empleos de menor cualificación los que están dentro de ese saco, que también los hay, sino que hay muchos empleos de alta cualificación que no se cubren en España porque ese alto cualificado fuera de nuestras fronteras, gana esto enlaza con la siguiente noticia que querías comentar, creo, ganan muchísimo más de lo que ganan aquí. El triple. Un tío que puede ganar fuera 100, 120, 200.000 euros, ¿va a quedarse aquí ganando 40? Pues no. Por eso ya hemos incluido, y que esto no se incluía porque no les interesa incluir ingenieros ni médicos especialistas. Ellos siempre al albañil, al fontanero, al conductor de camiones, por supuesto, conductor ya a los temporeros. Ya es más fino, ¿no? Y el campo. Entonces, no se preocupen porque todo esto lo van a cubrir todos estos que vienen, porque aparte de hacer lo que no queremos hacer nosotros, y limpiar culos de los viejos, los empleados de los abuelos, por supuesto, y lo otro, y residencias, acompañantes de abuelos, los cuidadores en general. Sí. Cuidadores en general, de los niños que ahora y de ya los llamamos mayores. Cuidadores a toda esta gente, más también a los que nos cuidan a los niños y todo eso. Y resulta que vamos a ver si eso es así. Vamos a ver si eso es así. Y si eso de que van a pagar las pensiones, que me parece lo más inhumano que he oído yo en mucho tiempo, de la boca de uno que dice que es progre y muy humano, porque luego los fachas somos los peores en esto y resulta que más humanidad tenemos nosotros, que decimos, pero ¿cómo van a venir a pagarnos las pensiones? Pero que nos da vergüenza ese argumento. Que no, hombre, que no. O sea, a mí es que me da vergüenza, o sea, ni Desde repetirlo, luego. o sea, es que ni me sale decirlo, a no ser que se lo adjudique. Es que es mucho más sencillo. Vamos a ver, tú tienes un déficit de puestos de trabajo por cubrir, tú tienes ahí un agujero, tienes unas necesidades laborales importantes y crecientes en España que no se cubren con los españoles y necesitas mano de obra extranjera. Oiga, abre, pero buscando los perfiles que necesitas. ¿Por qué? Pues porque tú te los solucionas, pero al que viene también. Porque tú al que viene le seleccionas desde fuera. Dices, tú vas a venir a España. ¿Tú qué sabes hacer? Mejor, ¿Tú qué sabes hacer? Y vas a trabajar en esto. No esta otra lectura de abro las puertas que vengan y ya veremos. Tu hijo de vecino, Tokiski, ¿para qué? Para que consuma recursos propios, para que siga mal viviendo, para que además meta mucha presión al sistema, tanto de seguridad social como de asistencia, como de policía, como de todo. Y de ayudas. Y encima no te cubres los puestos porque no te los estás trayendo para los puestos que tienes. Es decir, haces un pan con unas tortas, no solucionas ningún problema y lo que estás haciendo es creando nuevos. Bueno, ya hablamos de la subida de las cotizaciones, que al final el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, es lo que está haciendo que esos datos de la OCDE, ¿no? Está haciendo que los ingresos reales de los españoles estén a la cola de los países de la OCDE. 3 años, ¿eh? Hay que recordar que es una cotización social que no devenga derecho.
Es decir, que es un impuesto disfrazado de cotización social. Es que tienes eso es. Los impuestos al trabajo tienen más trampas que una película de chinos, como se suele decir, ¿no? Pero claro, tú tienes que el PIB de España sigue creciendo, lo hace a mayor nivel que gran parte de las economías desarrolladas, pero claro, los hogares no estamos notando esta evolución, ¿no? Y al final, lo que avisa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es que los ingresos reales per cápita de las familias españolas han caído un 0,4% en los primeros 3 meses del año respecto al trimestre anterior, y eso es tendencia, no es lleva solamente 3 años así. puntual. Lleva 3 años y así. es un goteo constante, ¿no? Y ahí al final buscas la explicación, y por eso yo ponía el tema de las cotizaciones sobre la mesa, ¿no? Porque claro, eso, el MEI que no ha venido a resolver en absoluto. Se supone que es el dinero para la hucha de las... Pero a ver si el sistema está quebrado, si las cifras del agujero de la seguridad social ponen los pelos de punta, está ¿no? quebrado todo. Pero bueno, pero el MEI, el famoso MEI, el mecanismo de Escrivá, cuando era ministro de la cosa, ¿verdad?, y ahora gobernador del Banco de España, pues no está sirviendo para nada más que para... Han tenido que pedir 30.000 millones para hacerse cargo del coste de la deuda de lo que queda de año. ¿No? Del servicio de la deuda por la subida de los tipos de interés, claro. Pero que no lo tenían, porque como no tienen presupuestos, pues se tiene que pedir 30.000 millones. Tremendo. Y todo son transferencias extraordinarias, y todo es parchear y falsear, porque claro, una legislatura sin presupuestos la verdad es que no es una legislatura. Es que íbamos a hablar de lo caras que están las vacaciones, quería yo que habláramos de lo caras que están las vacaciones, pero ¿para qué les vamos a amargar el final del programa si eso ya lo sabemos? Quedan 5 minutos, igual podemos a tirar de cáscara amarga, ¿eh? No, lo que hay que tirar es de cáscara amarga, que es también el que al final, como la final del Mundial, sea en Casablanca. O sea, ya es que a Sánchez que no salga ni de casa, fíjate lo que te digo, porque si hay algo que une, y ya lo hemos comprobado, el fútbol, a los españoles es el fútbol. Esto no se toca, o sea, y un mundial menos después de haber ganado la segunda estrella. Yo voy a hacer un poco de vinagre. Pero espera un momento, año, pues vale, que tengamos, que tengamos que tener la humillación los españoles, que hemos ganado la Copa del Mundo, que tenemos nuestra segunda estrella, y que tengamos que ir a jugar la final a Casablanca, Marruecos, que en parte seguro que se está haciendo con nuestro dinero encima, el estadio y la autovía Donald Trump y el Susuncorda. O sea, ¿qué es esto? Pero a ver, ¿cómo se come yo a ver, esto de la invasión a Ceuta, claro, la imagen para Marruecos es demoledora y absolutamente contradictoria, porque Marruecos está en un momento de atracción de capital internacional. El puerto de Tangermet es referencia del Mediterráneo, el mejor puerto del norte de Europa, ha arrebatado el liderazgo a Algeciras, ya hemos dicho, el sector automovilístico pujante, infraestructuras que se modernizan y se crean muchísimas nuevas. Por un lado tienes ese país, sabemos que la riqueza se concentra en muy pocas manos, lo que tiene una dictadura de las características de Marruecos, pasa con todas las dictaduras, ¿no? Y que Mohamed VI y su régimen someten a la población pues a través de la miseria. Pero el PIB crece más que para el español, ¿eh? Pero a ver, un país del que te huyen, ¿no? Si compramos el relato, te huyen, y esto ha sido casual y no era una guerra híbrida y no tenía intención Marruecos de atacar, sino que se le han escapado los 72.000 que han entrado en Ceuta. Busca de una vida mejor. Futuro y una vida mejor. Vale, si compramos todo eso, a ver, ¿cómo se come que ese país esté preparado para albergar un evento de semejantes características como es el Mundial de Fútbol? De verdad, es que no cuadra nada con nada. Miraba las cifras yo el otro día, se está gastando 14.000 millones de euros en el estadio. Y en la autovía, en la las infraestructura. infraestructuras para los accesos. Además, que fue una cosa que impuso Marruecos. Quiero decir, al final, lo primero era la candidatura ibérica, era España y Portugal. Y de repente dijo Marruecos, que yo también. ¿Y qué dijo Sánchez? Hombre, vale, por supuesto. Ok, otra. ¿Cuánta? Otra del Ronzal. Y entonces ahora están en la FIFA con el tema infantino, parece que por un lado, tratando de granjearse comprar voluntades. La voluntad de Marruecos, el apoyo de Marruecos, prometiéndole, general, ¿no? y por otro lado UEFA la Federación Española están tratando de presionar para que sea el Bernabéu quien albergue la final del Mundial, poniendo una de las semifinales en el Metropolitano. El Metropolitano tendría una, otra la tendría Lisboa y la final en el Bernabéu. Eso sería lo lógico. Parece que es a lo que vamos, pero todavía queda el día 15 de agosto, que veremos si no tenemos otra invasión. Y tenemos, como bien decía Carmen, eso no va a pasar. Para los que nos vean por la tele,
Al señor Sánchez con la mano de Mohamed aquí. La única ventana que podría abrir es que, bueno, pues las elecciones echaran a Sánchez y se pudiera ya por fin hacer el 30 cosas. está muy lejos, el 30 está muy lejos, lo que pasa es que las decisiones todas se toman estas ahora. cosas se prevén ahora. Ya lo sé. Y luego hay que preguntarse también, ¿quién financia ese estadio, ese capital? Sabemos nosotros que estaremos poniendo mucha pasta, seguro. Estados Unidos, sabemos que Trump, que por cierto le viene de cine, bueno, ya está contra los demócratas, ya está, y la reacción contra España fue furibunda, ¿no? Porque claro, porque él lo que les dice a los americanos, teniendo en cuenta que tiene ya en noviembre las elecciones de medio mandato, decir, oye, pues esto que está pasando en Europa, que no nos pasa a nosotros con México, ¿no? O sea, que encima a Trump le interesa muchísimo esto que ha pasado, y de la invasión también. Y a Marruecos que le está vendiendo armas por un tubo. Lo que pasa es que en esto, si Trump fuera que tuviera que tomar la decisión, andábamos mal, ¿eh? Sí, porque dice que Ceuta y Melilla arden. Bueno, ha habido también el lobby marroquí. A ver, es que si nos ponemos a hablar no paramos y el programa tiene que acabar. Pero el lobby marroquí tiene tela lo del congresista estadounidense que ha tenido que recular y dar marcha atrás porque había colado en un informe además presupuestario, una frase cuestionando la soberanía española de Ceuta y Melilla. Y claro, cuando le pillaron, y esto de dónde viene, con la que se ha liado, dice, no, yo no quería decir eso, tal. Yo sospecho que a lo mejor le pillaron la cuenta corriente y vieron que a lo mejor había un cariño de Marruecos hacia el congresista y por eso hizo lo que hizo. Cuidado con los lobbies de Marruecos, son potentísimos, invierten mucha pasta. Y aquí, aquí ya contábamos el jueves las conexiones entre Zapatero y el magnate Vine, que es mano derecha de Mohamed VI. Sí, señor. Y por ahí no voy a decir... Que no ha tocado Zapatero. No voy a decir otros nombres de algún manchego que también siempre, por ahí ya lo diré. Cuya sombra es alargada siempre, ¿no? Bueno. Vale, pues nada, muchísimas gracias, chicos. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente, Carmen. Gracias, Luisfer. Gracias, Susana. Es lo que hay. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Ya nos vas contando qué tal va tu ciudad autónoma. Tengo muchas ganas de ir para Hoy allá. A los mandos técnicos Víctor San Román, que ya se ha incorporado, qué bien. Y también nos acompaña en la producción Laura Pons. Y nada más, les esperamos la próxima semana. Felicidades a los que se van de vacaciones. Y aquí estaremos. ¿No? Sí, hombre, bueno, sí. A los que se vayan. Aquí nos quedamos, en el fuerte, defendiendo. Los que nos quedamos, pues nada, nos quedamos. Pero y ya nos alegramos de los que se marchan. Que disfruten mucho los que se van de vacaciones y los que estén de vacaciones y que nos escuchen y que nos vean en todas las plataformas y también les pasaremos el podcast para que lo puedan oír donde quieran, en la playa, en la montaña, en su casa, donde sea. Hasta el próximo sábado. Buen fin de semana.